es miembro de la Asociación de Represaliados y Políticos Antifranquistas, y bueno, un hombre también que gran conocedor del tema de la República. Ya, bienvenidos a todos. Buenas tardes. Conocer la buena historia fortalece nuestra esperanza de que han de venir tiempos mejores, donde la justicia imperará y donde la igualdad será efectiva. Hoy tenemos a alguien que trabaja en esta buena historia. Se trata de Manuel Ortiz Heras, profesor titular de Historia Contemporánea en la Facultad de Humanidades de Albacete, donde está a cargo del Seminario de Estudios del Franquismo y la Transición. Manuel Ortiz es autor de numerosas publicaciones referidas a la República, la Guerra Civil y el franquismo, tanto a nivel general de España como en lo referente a Castilla-La Mancha y especialmente a Albacete. Destacaría, entre otros títulos, Violencia política en la Segunda República y el primer franquismo, Violencia, conflictividad y justicia en la provincia de Albacete 1936-1950, Las hermandades de labradores en el franquismo, Albacete 1966-1950. También ha coordinado la publicación de otras obras, entre las cuales La Guerra Civil en Castilla-La Mancha, del Alcázar a los Llanos, o Movimientos sociales y conflictividad, Castilla-La Mancha 1969-1979. También ha participado escribiendo capítulos para otras muchas obras de investigación y ha presentado comunicaciones en numerosos congresos nacionales e internacionales. Los títulos de sus artículos sobre el franquismo muestran su preocupación por aquellos aspectos sobre los que recayó con mayor virulencia la represión, y citaré como muestras solo tres: la depuración del magisterio en la provincia de Albacete, el lenguaje de los expedientes de depuración, instrumentos legales del terror franquista o mujer y dictadura franquista, entre un largo etcétera. Para terminar, añadiré que como docente ha dirigido cuantiosas investigaciones y tesis de sus alumnos, y que su juventud es garantía de que los años contribuirán a ensanchar su obra, lo que con seguridad ha de contribuir a mantener viva y hacer más amplia nuestra memoria histórica. Memoria histórica cuya recuperación constituyó, y lo sigue siendo en parte, una tarea ardua y comprometida tras el largo tiempo de silencio que supuso el franquismo. Silencio que solo se consiguió romper gracias a la honestidad y a la valentía de muchos hombres y mujeres en tiempos de la dictadura y de la transición. Cuando se acerca el 14 de abril, sentimos una especial necesidad de romper el silencio y conmemorar un año más la que quizás haya sido la fecha con más significado de nuestra historia reciente. Queremos hablar de la República, que llegó aquel día de primavera como una esperanza de renovación y regeneración política, pues las tareas que se proponía para cambiar el rumbo del futuro tenían una gran capacidad de ilusionar y de infundir energía colectiva a los hombres y mujeres de los distintos pueblos de España. Recordar la Segunda República en el 14 de abril siempre será un homenaje a esas generaciones de españoles y de españolas que vivieron aquella fecha de conquista democrática y luego supieron defenderla escribiendo las mejores páginas de la historia del siglo XX. Y entre estas generaciones debemos comenzar por mencionar a los tres colectivos que más infortunio hallaron: sus caídos, sus exiliados y sus presos. Nos estremece pensar en los miles de voces agónicas que fueron segadas por los pelotones de fusilamiento, haciendo vivir a la República más allá de sus vidas. Nos sentimos deudores de los que se fueron al exilio, llevando con ellos el 14 de abril como un fuego sagrado que había de preservar más allá del espacio ibérico. Como nos sentimos deudores de los presos, de aquellos cientos de miles que cumplieron millones de años de condena en las cárceles de Franco por el único delito de haber cumplido su deber ciudadano y haber defendido la legalidad y la República. Hablar de todos ellos, como dijera Neruda en referencia a Miguel Hernández, es un deber de España, lo será siempre. Un deber que hoy podemos además convertir en ocasión para que los aquí reunidos compartamos algo de nuestro presente. Sabéis que la República trajo en 1931 muchas buenas expectativas democráticas, pero que en su desarrollo pareció perder el rumbo tras llegar al poder los reaccionarios en noviembre del 33. Cuando tras los hechos de octubre del 34, en que la clase trabajadora asturiana tuvo el principal protagonismo, la represión política hizo llenar los cementerios y las cárceles, y cuando se hizo evidente la amenaza que para la paz del mundo significaba el ascenso internacional del fascismo, surgió la política unitaria del Frente Popular como alternativa para recuperar en las urnas el espíritu reformador de aquella República del 14 de abril. En los momentos difíciles que vivimos hoy, en que al mismo tiempo queremos ver claras señales de cambios de coyuntura, es muy pertinente recordar el instrumento de que se valieron nuestros mayores
para conseguir aquella victoria democrática del 16 de febrero de 1936, que traía de nuevo la República a su cauce avanzado y progresivo y que volvía a convertirse en la esperanza colectiva para la mayoría, pero especialmente para los obreros, los campesinos y las clases populares urbanas. Este instrumento no fue otro que el Frente Popular, el repaso de cuya experiencia desde el presente, que nos va a exponer ahora nuestro conferenciante, el profesor Manuel Ortiz, es el modo como en 2013 rendimos en este Ateneo de Albacete nuestro nuevo homenaje a la República. Adelante. Bien, pues muchísimas gracias por esta presentación, en fin, tan sentida, tan emotiva, y voy a hablar del Frente Popular desde la actualidad, que, bueno, seguramente una oportunidad muy diferente a la que hasta aquí se ha producido, por motivos obvios, ¿no? Por las circunstancias que todos conocemos. Hace solo 2 años, un periódico de tirada nacional como era El País, en un dossier que publicó a propósito de los 80 años del triunfo del 14 de abril, encabezaba, y leo textualmente, de la siguiente manera: los españoles guardan una imagen más bien positiva de la Segunda República, ahora que se cumplen ya 80 años desde su proclamación, pero si tuvieran hoy que escoger, se inclinarían, y de forma clara, por una monarquía parlamentaria como la actual. Esto puede parecer sorprendente, atendiendo a la extendida idea de que España es un país juancarlista, sin apenas monárquicos. Quizá la matización que los datos del sondeo de Metroscopia aportan es que en la actualidad, para muchos, juancarlismo y monarquismo son términos sinónimos. Esto, insisto, lo publicaba El País hace solo 2 años. Bien, ¿qué ha ocurrido en estos, yo no diría 2 años, incluso me atrevería a decir últimos meses, para que la única institución que reivindica y que representa la democracia en España después de la transición, que nunca había sido cuestionada, que era la monarquía, que empiece a serlo? Y digo empiece a serlo porque en estos últimos días hemos leído muchos artículos de especialistas, no solo de especialistas, que coinciden más o menos en un denominador común, y es el siguiente: ¿está el sistema agotado? Es más, un colega, el día 6 de la semana pasada, Julián Casanova, decía literalmente: ¿necesitamos un cambio de régimen? Solo han pasado 2 años. La monarquía hasta aquí era seguramente quien mejor representaba esta excelente transición que habíamos tenido. Digo excelente transición, y ya me habrán entendido el tono irónico en el que lo digo, pero digo excelente transición porque al fin y al cabo hay una versión canónica de la transición que viene explicándonos desde hace 40 años que hicimos por fin los españoles un proceso de transición modélico. Y desde luego, si alguien mejor que ningún otro encarna ese modelo de transición, sería la monarquía. Bueno, pues en contra de esa teoría, digo, canónica, pues empiezan a surgir voces discrepantes, cada vez más, que cuestionan ese papel y que llegan incluso a plantearse esto de que necesitamos un cambio de régimen. ¿Monarquía o república? Este era el título del artículo de Julián Casanova. Y esto, claro, en Julián Casanova no es sorprendente. Quienes conocemos a este historiador, pues sabemos cuál es su trayectoria, lo que ha publicado, y en realidad no creo que nadie considere a Julián Casanova como un militante de ninguna formación política. Es que es un excelente historiador. Lo que realmente Julián Casanova sostiene es lo que venimos sosteniendo la mayor parte de los historiadores de la época contemporánea desde hace mucho tiempo. El problema es que lo que decimos los historiadores da la impresión de que no trasciende, de que no cala en la sociedad, porque de otra manera no se entiende que la mayoría de los españoles a día de hoy sigan, o hasta hace bien poco, hayan seguido defendiendo la existencia de la monarquía. Juancarlismo o lo que sea, pero la monarquía no se cuestionaba.
Sin embargo, esto parece que está cambiando, y si nos atendemos a lo que dicen los informes, por ejemplo, del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, es especialmente significativo que la opinión de los españoles con respecto a la monarquía haya cambiado, sobre todo entre los más jóvenes, que cada vez empiezan a darle con más fuerza la espalda a la monarquía, a la institución, porque además no acaban de entender muy bien cómo casa esto de la monarquía en un régimen democrático. Claro, en realidad, si esto es así, es porque durante estos 40 años de democracia en España no hemos sabido gestionar bien la memoria histórica. No solamente no se ha gestionado bien, es que no hemos gestionado bien directamente la historia. A mí me gusta repetir eso de que nuestros jóvenes y no tan jóvenes apenas estudian la historia de España, que arranca con la proclamación de la República, de tal manera que la ignoran. No saben qué pasó durante la Segunda República. Ya no les digo lo que pasó durante la guerra, durante la dictadura, durante la transición. Por distintos motivos, en los que ahora no voy a entrar, porque es un tema incómodo, porque está al final de los programas, porque la historia seguramente no tiene el peso específico que debería de tener, por todo ello, ¿eh? Pero lo cierto es que cada vez más nos encontramos con esta gravísima situación, y es que no estudiamos, luego no entendemos. O mejor dicho, creemos entender porque nos hemos socializado en unas ideas sobre la República, la guerra o el franquismo a partir de algo que desde luego no es riguroso. Porque en el mejor de los casos, si alguien cree saber algo de la República es porque ha visto una película, o ha leído una novela, o en todo caso hay una tradición familiar que repite la experiencia, que en algunos casos puede estar más o menos próxima a una cierta verdad histórica, pero que en la mayor parte de los casos está preñada de subjetivismo. Bueno, pues eso nos lleva, sin embargo, a mantener posturas muy recalcitrantes a propósito de lo que fue la República. La República es un régimen perverso. Y si no, ¿cómo se entiende que en este país, cuando alguien menciona la palabra republicano, inmediatamente provoque al auditorio? Cosa que no pasa en ningún otro país de nuestro entorno, en ningún país occidental. La gente oye república o republicano en Estados Unidos, en Alemania o en Francia y se queda tal cual. Es una palabra aparentemente neutra. En España, ser republicano es algo pecaminoso. De entrada hay que ser de izquierdas. Y la gente ignora que dentro de la República, evidentemente, hubo mucha gente que era muy conservadora. Olvida, por ejemplo, de dónde venía el primer presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, con una larga experiencia como político de la monarquía, conservador, católico, etcétera, etcétera. Pero al final hemos metido todo en el mismo saco. Es decir, que efectivamente la República es una experiencia que está mancillada en España. La República en general. Digo la segunda por no mencionar la primera, porque lo de la primera ya es execrable. Lo que se dice de la Primera República raya entre los historiadores pues un poco en, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero es muy provocador. Bueno, si esto ocurre en general con la Segunda República, ese régimen perverso que además nos lleva a la guerra, porque claro, el gran estigma de la guerra civil, y esto todavía se sigue repitiendo en los manuales, es que República y guerra civil forman parte de un bloque. Da igual que nos dediquemos, la mayoría de nosotros, a rebatir este argumento, que no, que república y guerra no son parte del binomio, que la república no nos lleva a la guerra, que lo único que lleva a la guerra es el pronunciamiento de unos militares apoyados por una trama civil. Eso es lo que provoca la guerra, no la experiencia republicana. Pero esta verdad histórica, que está sobradamente contrastada desde hace mucho tiempo, sigue sin calar. Bueno, pues si la República, insisto, en general tiene esta mala prensa, por decirlo de alguna manera, no les cuento lo que se sigue pensando sobre el Frente Popular. El Frente Popular, de entrada, la gente lo asocia exclusivamente a una iniciativa nada más y nada menos que de Joseph Stalin.
Claro, a estas alturas, que el estalinismo, en fin, no goza de buena salud, claro, y es que el problema del Frente Popular o de la lectura que se hace del Frente Popular y de la República, en fin, de la izquierda en general, es que todavía es más lamentable si tenemos en cuenta lo que ha pasado desde los años 90 para acá. Claro, la crisis del paradigma socialista, la proclamación del fin de la historia, etcétera, etcétera, ha llevado a que cualquier cosa asociado con el comunismo, pues, de suyo, sea un error. Claro, a nadie parece ser que le interesa conocer realmente cuáles son los orígenes del Frente Popular. El Frente Popular no es una iniciativa del Partido Comunista. El Frente Popular es una iniciativa fundamentalmente que nace de Manuel Azaña. Y que nace de Manuel Azaña porque ha contemplado desde primera línea de fuego lo que supuso el error de acudir a las elecciones, a las segundas elecciones generales de la República en el año 1933, cada uno por su lado. Ese es el gran error. Todos estaban convencidos después de la primera experiencia del gobierno republicano que tanto Izquierda Republicana como Unión Republicana, como el Partido Radical o el Partido Socialista iban a conseguir unos estupendos resultados en las elecciones del 33. Cada uno confecciona sus listas electorales, mientras que en la derecha deciden cambiar de estrategia y buscar un frente común. Y se crea la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA. Es la CEDA quien va a ganar, o quien más votos va a obtener, junto con el Partido Radical, el partido de Lerroux. Claro, estamos en el año 33. El Partido Socialista ha obtenido unos pésimos resultados. Y los partidos republicanos que están diseminados, pues han obtenido también malos resultados. En fin, no quiero consumir demasiado tiempo para explicar cuál es el escenario en el año 1933 para entender, por ejemplo, cómo fue la campaña electoral. Si ahora nos puede parecer grave la situación de los medios de comunicación, imagínense cómo era la situación de los medios de comunicación en el año 33 y a favor de quién se escribía o se vilipendiaba en los libelos de aquella época, ¿no? Porque en aquella época ya, por ejemplo, existía un sector de la prensa muy importante en poder de la Iglesia Católica, El Debate, el gran periódico de aquella época, que hay que ver lo que decía en el año 33 a propósito de lo que era la izquierda o lo que era la República. Esa sería una lectura interna, pero también conviene hacer una lectura hacia afuera. Y la lectura hacia afuera nos lleva a hablar del fascismo, nos lleva a hablar de lo que está pasando en Alemania, donde Adolf Hitler ha ganado unas elecciones, donde en Austria Dollfuss está a punto también de llevar a cabo una experiencia de carácter fascista. Es en ese escenario, en el auge de los fascismos, y quiero decir, tiene lo que está pasando ya en Italia, es en ese escenario, insisto, en donde se plantea un cambio de estrategia. Cambio de estrategia para evitar que el fascismo también triunfe.